Bueno, yo les quería preguntar a los dos, ¿por qué el Pacto contra la Tortura considera tortura una detención preventiva? Les pongo como ejemplo Mandela, a los dos, ¿no? Bueno, tortura porque las condiciones en las que se vive en las cárceles son pues precarias, son inhumanas, son deplorables. Y vivir en esas condiciones genera pues deterioro del ser humano. Y no solamente la autoridad está generando esto, es decir, la afección de la persona, las condiciones de vida inhumana, que puede considerarse como tortura, el dormir en un lugar con animales, con bichos, con pinchucas, dormir en un lugar insano, húmedo, dormir en lugares donde no entra nunca el sol, dormir en espacios incómodos donde no puedes descansar porque duermes al lado de muchos. Es decir, son condiciones que van deteriorando tu condición humana. Y eso es una línea de tortura. Y la pregunta que se ha hecho también es, ¿por qué hay tortura de la autoridad hacia los privados de libertad? ¿Y por qué hay tortura entre privados de libertad? Y esa es la cosa nostra de la cárcel, ¿no? Hay tortura entre privados de libertad. El uno lo pega al otro. Como en el cuartel, el antiguo lo pega al nuevo. Y entonces ahí los que tienen sentencias altas abusan de los inferiores, los que tienen delitos menores. Por eso se ha planteado, y es mandato constitucional, clasificar preventivos y sentenciados. Y si no podemos clasificar preventivos y sentenciados, están lobos y están corderos. Y por supuesto los lobos pues los están comiendo a los corderos. Esa es la tortura, así te explicaría para que la gente me entienda. ¿Tú qué me dices? Bueno, el Estado es en materia procesal penal y de régimen penitenciario, el peor torturador es el Estado. Sea cual sea, el Estado, desde el momento en que hay una omisión de parte de las políticas de los gobiernos de turno, se convierten en torturadores. O sea, uno que esté por asistencia familiar, por una estafa, que debería estar libre, pero que está detenido porque no tiene domicilio, no tiene trabajo, está siendo torturado desde el punto de vista del Estado. Porque el Estado ha aplicado una medida cautelar que le dice al juez, si no tiene domicilio, si su carnet no coincide con su domicilio actual, tienes que meterlo a la cárcel. ¿Es tortura o no es tortura? Es una tortura, es una medida cautelar que va contra derechos humanos. Por eso le llaman la atención a Bolivia y le dicen, son muchos detenidos, ustedes están aplicando mal el tema carcelario. Claro. ¿No? Es una tortura. Además, las sentencias constitucionales dicen que la detención preventiva no puede constituir una condena adelantada. Y la tortura consiste en lastimar, maltratar, generar maltrato físico, psicológico a una persona y a su familia. Y a su familia, porque no tiene trabajo y además, quién sabe, como tú dices, tortura física en la misma cárcel. Entonces, cuando estas entidades nos critican, nos obligan a analizar y por eso vamos a pasar al segundo tema. ¿Qué incidencia tiene que las Naciones Unidas nos recomienden mejorar nuestro sistema penitenciario? ¿Qué dice de Bolivia esa recomendación? El órgano de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, que visitó 23 recintos de reclusión en Bolivia, urgió al gobierno boliviano a convertir en completamente independiente el órgano que monitorea esos centros, y exteriorizó su preocupación por la elevada cifra de detenidos preventivos que existen en las cárceles de Bolivia, que alcanza al 70%. El Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura dijo en un comunicado que la petición fue planteada a las autoridades bolivianas, al final de la reciente y segunda visita realizada al país, que duró 9 días. Reconocemos que se han hecho cambios en las estructuras políticas, institucionales y sociales del país. Sin embargo, se necesita hacer mucho más para traducir esos cambios a una realidad y fortalecer la prevención de la tortura, señaló el jefe de la delegación, Emilio Ginés Santillán. Al respecto, el gobierno, a través de un plan de reforma normativa, busca revertir esa situación con medidas sustitutivas a la cárcel con el uso, por ejemplo, de manillas electrónicas, la detención domiciliaria y la conciliación. Nos han recomendado detención domiciliaria, manillas y conciliación.
¿Qué puedes decirnos, Ramiro? Bueno, esto es desde que entró el presidente Evo Morales. Son las primeras medidas que se han solicitado que se hagan. Por ejemplo, manillas electrónicas. La ley está en la Asamblea Legislativa hace más de 4 años ya. En la clasificación de las personas privadas de libertad está en la Constitución Política del Estado, demanda de los pueblos, las marchas y demás, está en la Constitución, artículos 73 y 74. No pueden haber personas en cárceles juntas preventivos sentenciales. Está ahí. Los usos alternativos para el encarcelamiento también son parte de nuestra ley, es lo que acabamos de mencionar. La gente no puede, o los jueces, las autoridades no pueden llevar a las personas a las cárceles, deben darles medidas alternativas, detención domiciliaria, esto que es la fianza juratoria, incluso que está en nuestra legislación, fianza incluso monetaria. Hay varias alternativas, presentaciones ante el fiscal o ante el juez periódicamente para ver, hay alternativas, pero no se las cumple. ¿Por qué? Porque desde el Estado también hay una presión para que esto no se cumpla por el otro problema, inseguridad ciudadana. Supuestamente la inseguridad ciudadana hace que los tengamos a todos en las cárceles y eso nos está generando estos problemas. Pero hay adición. No solo es eso, no es que el Estado no quiera cumplir. El gran problema de las cárceles es que se vive del preso y mientras más gente haya detenida, muchos se hacen ricos, porque ingresar a la cárcel es anticréticos, alquileres, es pagos, es remesas que manda el familiar a la cárcel, y ahí hay un grupo de personas que se hacen dueños de este recurso. Y el dinero sube, sale de la cárcel y sube. Seguimos investigando, algún rato determinaremos dónde sube exactamente. Y entonces por eso no se cambia, porque es la gallinita de los huevos de oro. Y entonces váyanse a la posa con sus papelillos, diría Nilo Soruco, porque con los papelillos no se hace nada. Lo que prima en la cárcel es el dinero, y mientras eso esté primando, mientras no se tomen medidas duras en cárcel, no se va a cumplir, y le van a decir a los organismos internacionales, bueno, un añito más, otro añito más, y nunca se va a cumplir, porque ese es el interés esencial que tenemos en cárcel. Hay alguien muy poderoso que no quiere el cambio, alguien más poderoso que las Naciones Unidas, alguien más poderoso que el presidente, que no quiere el cambio. Entonces estamos viviendo un colapso terrible y estamos fomentando una corrupción. Hemos perdido esos territorios llamados cárceles, eso yo digo. Queremos recuperar el mar, pero no podemos recuperar un pedacito de cárcel, un pedazo de territorio en nuestro país. Es un inframundo la cárcel. Y ustedes han escuchado esa frase, pero si la cárcel en Bolivia es colonia de vacaciones. No es una verdadera cárcel, ¿qué nos puedes decir? Es una colonia de vacaciones, pero también es una tortura, ¿no? Para que estés en una buena vacación tienes que poner plata. Claro. Para que no te molesten tienes que poner dinero, pero alguien se beneficia del dinero. Y eso es lo que el gobierno no quiere escudriñar y no quiere descubrir. Y bueno, yo me daría vergüenza si yo fuera autoridad y recibir semejante crítica, ¿no? Y si está en la Constitución, está en todas las leyes, solo está faltando voluntad para poder romper con toda esa corrupción que hay ya en el régimen. Falta amor. El que ve que sufre la gente en la cárcel. Vos escuchas y te llama una madre y te dice, mi hijo se droga en la cárcel, haga algo por favor. O te dice, mi hijo ha desaparecido en la cárcel. No, está en la cárcel. O te dice, mi hijo entra a la cárcel a comprar droga y con 100 pesos fuma ahí, se droga, sale y vende en la calle y después que vuelve a entrar a la cárcel a conseguir droga. Esto ya se sabe. Un viceministro en la puerta de San Pedro mirando cómo salían las 59 latas de jabas de alcohol, droga y alcohol. 38% se drogan en cárcel con cocaína, 48% se alcoholizan, casi el 70-80% que colonia de vacaciones están chupando y drogándose. Lo saben y hemos exigido ahí mandato presidencial. Acá tiene que haber un mandato presidencial. Si el presidente se atreve, si es un hombre de amor, tiene que cambiar cárceles. De lo contrario esto va a seguir. Nadie lo va a querer tapar, porque ya ministros, comandantes de policía, etcétera, ya no pueden, les ha ganado la delincuencia. Y hasta parece que hay combinolas entre estas. Entonces, al que podemos recurrir, al único en este caso, ahora que nos queda, es la autoridad máxima, el presidente. Entonces, señor presidente, mandato presidencial para que eso cambie. De lo contrario,
vamos a seguir con estas recomendaciones de Naciones Unidas y de otros organismos que nos van a hacer. Soy un estudioso de este tema de cárcel. Y pues yo les digo así con honestidad, en tiempos del neoliberalismo no se ha hecho mucho nada. En tiempos del Estado plurinacional tampoco. ¿Por qué en dos periodos históricos los privatizadores, por decir los derechistas, no han hecho nada? ¿Por qué ahora los izquierdistas no hacen nada? Respuesta: interés económico. Es muy poderoso el dinero. Y entonces, como te llega dinero, no cambia. Claro, ¿cuántos presos entran por día? Y todos tienen que dar una suma de dinero para poder quedarse ¿Qué rol puede en algún jugar lugar, un ¿no? ministro de gobierno en este tema? Porque tú dices decisión presidencial, pero eso implica que el ministro de gobierno no El ministro tiene del tuición. gobierno, yo he dicho esto y lo digo nuevamente, lo que no puedes cambiar lo administras. No se puede cambiar Fuerzas Armadas, y está Zeni Ferreira. No se puede cambiar policía, y está Romero. No se puede cambiar así muchas instituciones, aduanas, y está otras personas. Administran lo que no pueden cambiar. Por eso este proceso no es ya revolucionario. En revolución se dice militares a las fronteras, a cuidar las fronteras. ¿Quién está aquí en el Prado, aquí en el Puente de las Américas? Y así lo digo fuerte. Y policías a la calle, a cuidarnos de la delincuencia, a cuidar al ciudadano, evitar marchas que dicen que hay 2 policías en las zonas. Tienen que estar en la calle cuidando. No tienen que estar en áreas administrativas. Algunos, por supuesto. Y en el tema de cárceles, tiene que ser un manejo civil, como en todas partes del mundo. Y no, pues entonces, ¿qué se hace? Como la policía es dueña de la cárcel, se la mantiene. ¿Y cómo funciona una pulsera de seguridad? ¿Se puede sacar uno o ya no? ¿O es que ya está adherida a tu cuerpo por siempre? No, es una tecnología israelí que lo han perfeccionado los franceses. Ellos son los que ahora manejan más esto, entonces esa tecnología nos viene. Es como un reloj o como una tobillera. Es de plástico, un plástico muy duro, y tiene un mecanismo de seguridad que engancha esto. Tú te pones ahí, no te sacan. Y esto es resistente al agua, a los golpes, etc. Por supuesto, una enorme máquina puede destruir esto, puede sacar. Pero esa es la alternativa, no vale mucho, valía 2.000 bolivianos, como comprarte un celular. O sea que cada preso, en vez de pagar al entrar a la cárcel $4,000 o más, su se manilla. compra su manilla de 2,000. Y 80 pesitos cada mes el mantenimiento. Y está en su casa. Está en su casa con detención domiciliaria. Y ya va a trabajar. Todos nuestros ingenieros en sistemas trabajando en controlarlos, que tenemos N cantidad de Con ubicación ingenieros. satelital. Ubicación satelital. Pero- Y si somos pobres, no queremos utilizar esto, Cotel o las empresas de identificación de voz. Cuando vos llamas a alguien, reconoce la voz. Hola, Franklin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ubicas la voz. Entonces tenemos un grupo de trabajadores sociales y de comunicadores en estas instancias y llamando todos los días. Si creen que es eso todavía muy... motos, hay que comprar motos para ir a visitar a los que están en detención domiciliaria. No se Entonces, puede. por ejemplo, si tanto nos preocupa la seguridad de las mujeres, en una discusión doméstica le han causado a alguna mujer un hematoma de 2 centímetros, le ponemos una pulsera. ¿Para qué lo vamos a llevar a San Pedro? Claro, y lo llevamos a la casa de su madre o de su padre para que no tenga el contacto con su esposa y de ahí no puede salir. Sí, Entonces, claro. evitamos el encarcelamiento, evitamos que sea más violento. Y evitamos además que- sigue trabajando y sigue sustentándose y en la medida de lo que es aportar a la sociedad. Entonces hay que cambiar el tema de medidas cautelares. Cautelares. Yo no sé, Zaffaroni, qué estará cambiando en materia de detenciones preventivas, Preventivas. porque él decía que es meter a la lavadora al imputado, limpiarlo y luego secarlo, Sí. ¿no es cierto? Entonces, una justicia restauradora. Sí. En medida cautelar, la manilla podría ser una gran opción, Claro. ¿no? Que en vez de Y no es- colapsar el penal. Claro, es y barato. además no estamos estresando a los abogados, a los fiscales, a los jueces. Es que yo sé que eres inocente, ¿no? Sé, doctora, que es inocente, pero no tiene su carnet, ¿no? Lo que tú decías, Claro, ¿no? no coincide Pero con su es que no división. todos son abogados, ¿no? Y me han dado 3 horas, porque a las 5 le han imputado y a las 6 era la audiencia, doctora. Ujú. Entonces, ¿qué voy a presentar? Tendría que darme un cuarto intermedio. No, la ley dice 24 horas, ¿no? Claro. Entonces, la manilla, los jueces fiscales ya dirían manilla, y las personas que son extorsionadoras, que todavía siguen teniendo resultados vía detención, ya el derecho se purificaría.
Claro, ¿no? eso es lo que se ha buscado ya desde hace años. No es algo que no se aplique en Sudamérica, ya el Perú, ya Chile, Colombia están utilizando, es decir, no es algo desconocido. Y quitarle el control a la policía de los penales, para mí eso es Claro. muy importante. Y la advertencia, este manejo de satelital o este manejo de este monitoreo de las manillas, también tiene que ser manejado por el órgano judicial o por régimen penitenciario y no por la policía, así con claridad. Porque si entregamos a la policía, ustedes saben que no hay la cámara, que no hay la, etcétera, etcétera, no quiero decirlo, pero tiene que ser un manejo de conocedores, nuestros ingenieros en sistemas tienen que emplearse acá, nuestros trabajadores sociales, ¿y con qué se van a sostener? Con lo que compra el privado. Bueno, la audiencia sería así, señor fulano de tal, usted va a ir a detención preventiva, pero hay la opción de uso de manillas electrónicas. ¿Está en condiciones de adquirir su manilla electrónica? 2.000 bolivianos. Por supuesto, el preso va a decir, sí, muy bien, un cuarto intermedio, garante solvente. Entonces viene la mamá, el papá, alguien paga los 2.000, se le aplica la manilla y 80 bolivianos cada mes. ¿Quién va a pagar? No el mismo privado de libertad, sino tenemos al garante ahí que le Pero ¿y los apoya pobres familiar. que no tienen 2.000? Y Bueno, están en este el sistema. Estado tendrá que tener ahí, de ese mismo Yo creo proceso, que pero es la tiene que tener trabajadora un social trabajador que, social. Tiene que estar en que audiencia. genera esta posibilidad de que él mismo en Claro. su actividad genere recursos. Porque para trabajadores sociales que no tienen trabajo tendrían que estar en el régimen penitenciario investigando en el momento. en el momento. Claro. En el momento. 1.400 policías tenemos en el régimen penitenciario. 76 funcionarios civiles, así de chiquititos. ¿Qué tenemos que hacer? Volcar la torta. 1.400 psicólogos, trabajadores sociales. Pero ellos tienen que estar ahí. Tienen que estar en audiencia viendo Claro esto, que para sí. evitar el encarcelamiento. Claro, claro. ¿Sabes cuánto gastamos en luz nomás en cárceles en San Pedro? 110.000 bolivianos mes. Luz para los privados de libertad. Solo luz. ¿Te imaginas 110.000 lo que es? Claro, más o París se ha menos. robado 1.500.000 el 10%. sí. Eso pagamos cada mes en pagar alimentos, $52 nos cuesta Y cada agua peso. debe ser por el estilo. ¿Ah? Agua por el Agua estilo. igual 90.000 bolivianos. Entonces, ¿para El qué Pari va? debe ser padrino, porque No. como dices que ahí adentro es... No, todo el quien padrino da- ahorita es Patsy, porque él es el que paga, gobernaciones pagan. Patsy es el padrino de los presos, Pero porque si, les na- paga sí, alimentos, pero si el luz, gobierno agua. no entra al sistema penal, no entra al penal, es tierra de nadie, entonces ahí la miel es Pari. Y yo Claro, quiero, ahorita sí, ahorita va a no, ser les la- quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué le diríamos? ¿Cómo se siente un juez cuando te dice la ONU, mucho detenido preventivo, están torturando a 25.000 o 15.000 bolivianos? Si yo fuera juez estaría colorada, ¿no? Iría a mi cama a dormir muy preocupada porque estoy torturando lo que incide, ¿no? Psicológicamente, materialmente, económicamente. ¿Qué les recomendaríamos a los jueces? Pero un ratito, pero el juez aplica la ley nomás. Eh, Aplica el ahora sí. procedimiento Pero en tiene materia cautelar. sí, pero ¿por qué no obliga a que las investigaciones avancen? ¿Por qué no criticamos al órgano legislativo? Que nos llama? Entonces los culpables son los legisladores. Pero claro, han hecho ese procedimiento penal que es inquisidor en materia cautelar. Hace tiempo. Hace tiempo. En el tiempo 90. en tiempo del Goni con el Black, Pero con el claro, señor Black. con la GTZ han trabajado Un montón de tan mal. dinero, sí. Pero también en este proceso no lo cambian. No lo mantienen. cambia. Lo Y ahí que está. pasa es que no hay un intelectual que se atreva a lapidar Eso. esos pseudo principios, ¿no? Porque no todo lo que uno elucubra en su cabeza resulta ser lo correcto en derecho, ¿no? Claro, el Sí. defensor del pueblo debería estar trabajando. Es acusador en el sentido de que el fiscal, ahí tendrían vergüenza los fiscales, acusan y piden detención domiciliaria o detención preventiva, van a la cárcel. Pero una vez que ha terminado la labor el fiscal en el proceso acusatorio en doctrina, es el juez ya que puede dar otro tipo de medidas. Un juez proactivo, por ejemplo. Si te llega un caso, yo me pongo la tarea de juez. Yo era director de régimen penitenciario y he ordenado a muchos directores de que si envían más gente de nuestra capacidad, rechacemos a los detenidos preventivos. Y rechazábamos, porque se quedaban estaba lleno por la fiscalía, que es el juzgado de privacidad, han tenido que negociar para decir dónde enviamos. Y por eso nos ha abierto Palmas, Patacamaya y demás. Entonces, si eres proactivo, Tamaño es grave. si eres proactivo, tú dices, bueno, señores, a ver, ¿cuántos tenemos detenidos preventivos? Y entonces ya están a punto de cumplir su máximo penal y están con detención preventiva. Bueno, pues adelantemos y saquemos de un 2x3 a todos esos señores de las cárceles. Depende de la proactividad. Ahí ya no necesitamos fiscal. El juez podría tomar esa tarea. Y hoy, por ejemplo, los que van a cumplir 5 años ya y están 4 años en cárceles, bueno, pues adelantemos su salida, que es un año. Que estén drogándose, La fumando. manilla va a etcétera. ser de última ratio, entonces.
La manilla, Tendría que ser de última Claro, ratio. sí. No todos van a tener 2.000 bolivianos. Tendría que ser una medida de última ratio. Y ahí los fiscales, para mí los fiscales juegan un rol importante, porque el fiscal es el que imputa. Claro. Pero fiscal que no imputa bien, no fundamenta bien su medida de detención preventiva o su manilla, está fregado, porque nadie los controla a los fiscales. Yo leo barbaridades de Sí. requerimientos fiscales donde piden detención preventiva con un requerimiento totalmente falta de fundamentación y por casos que no ameritan. Ameritan. Ese fiscal debería estar con manilla Por eso y es no que- el... no, Yo creo la que- gobernación y los municipios tienen que también aportar recursos. El IDH hay un monto de plata enorme. Ah, es nunca un- tienen dinero, pero... Y de ahí debería utilizarse por tema de No, seguridad pero- ciudadana. Podría Pero ya utilizar nos ha esos recursos. explicado, Ramiro, que no se aplica en tantos años la Constitución. Hablaremos de la última, del 2009, ¿no? No se aplica porque hay una mafia en la cárcel. O nuestros legisladores están en otra cosa. Pero para intervenir la mafia tienes que quitar a la policía, porque eso significa que la policía no funciona. Tienes que cambiar la estructura. Y para quitar a la policía tiene que haber mandato presidencial. Pero Un valiente claro, tiene que ser. Claro. Ah, Porque no, las pero- reformas no permiten. Sí, pero... El valiente Evo Morales tiene que decir, cambie cárcel. Lo ha dicho. Así como sacó del palacio a la policía y metió Eso, a así los como- militares de inteligencia, le filmaban todo. Claro. No, así cuando Tienen dijo, que cambiar. cuando se escapó Belaunde, salió y dijo, encuentren a Belaunde. Y todos, policía, ejército, se movieron. Al día siguiente, 9 de la mañana, lo encontraron. Así tiene que salir el presidente y decir, cambien cárceles. Lo No. ha dicho cuando la masacre de Palmasola. Lo ha dicho en Santa Cruz, no estaba en ese evento. Y ha dicho, nueva ley. Está la ley en la Asamblea Legislativa. Tiene que decirle, oye, ¿cómo es el...? No habrá presupuesto nuestro- para el régimen. Yo, ¿sabes cómo me imagino? Que todos los que han robado en un ladito, los que han matado en otro ladito. pero claro. Eso dice la ley, ¿no? Así es. Así de lindo, los asesinos restringidos, régimen cesado, los violentos tratamiento de buen comportamiento, cómo valorizar a las mujeres, los rateros porque tienen una vida de ociosidad, a trabajar, señores, los violadores, bueno, restricción en todo lo que implica morbosidad y esas cosas en los ambientes con psicólogos, es fácil. O sea, Para el que pero sabe es tampoco fácil. darles especialidad, porque entre Claro. todos juntos más especialistas van a salir. Sí. Pero lo Te que voy hay a que contar hacer una es- cosa, y esto tal vez es importante. Digamos, estamos presos, yo por O asesinato por y el- tú por, o por la por pena, violencia, ¿no? por la pena, Y digamos. tenemos que dormir juntos. Y hola Franklin, hola Ramiro, ¿por qué está? No, mi esposa por asistencia estoy aquí, hermanito. Ah, pero ¿para qué te preocupas? Mátala. Te cambian el chip, y entonces tú duermes con Claro. o la mato. Y entonces cuando Claro. viene alguien a hablar, no me muero, te voy a matar. La esposa pues huye. Entonces eso es el aprendizaje. Ese es el aprendizaje en cárceles, porque te cambian el chip. Claro, esa es la clasificación penal por la gravedad del hecho. Por eso el asesino no puede estar con el narcotraficante, ni el narcotraficante con el que roba, ni el otro con el de violencia. Por eso se hace, está en teoría, está en 100 años ya que se trabaja en teoría del tratamiento. Acá, Pero en nuestro Boli- país. no, en Bolivia no se aplica nada. Pues en nuestro país En nuestro ya país desde, es- desde la República. Claro, desde 1895 que se ha inaugurado San Pedro, por decir, hace más de 100 años que se ha hecho el sistema panóptico. Desde ahí se pensaba. Pero pues se ha distorsionado todo y a nadie le da importancia, ¿Y ¿no? conoces Patacamaya, la No, cárcel? no. Es una ex escuela, son todos de adobe, tienen un patio de tierra, unas rejas, y ahí están todos al sol. No hay mucho baño que limpiar, son poquitos baños, no hay nada, el psicólogo tiene su gabinete con un techo de calamina y se está colgando el tumbado. Pero al frente está Ese es otro nuestro bloque. caso, sí. No, pero al frente hay otro bloque. Y al ingresar está otro bloque. Son 3 sí, bloques. Sí, Si eso se terminarían, ahí entran Sí. 1000 personas. pero viven así. Viven porque no se presupuesta. Y todo es más caro porque es Patacamaya, entonces un helado le quieres llevar al preso y cuesta más, Todo es más caro. todo es más caro. Vale. Y se cobra ya el ingreso. ¿Eso no es tortura? Es tortura. Y ni Entonces, siquiera es tortura a la familia, es a la sociedad. Pero que estén hacinados, que te cobren por ingresar. Tortura que- directa. Mira, la tortura es al extremo que cuentan los privados de libertad. Dicen, cuando me cierro en la noche, cuando pongo el candado, duermo. Porque si no pongo el candado, vivo en angustia, porque no sé si me van a matar o no ese día, no sé si me van a robar o no, o sea, duermen con un ojo abierto, por decir. Así es la situación en la Ay, que ay, viven, ay, ¿no? ay, Entonces, es eso hay que tortura. cambiar.
Y por eso es la clasificación, mandato constitucional, que nadie quiere hacer caso. Y los que están postulando ahora, esito debían hablar. Bueno, De esito debían hablar. Pues si son ¿Cómo los van a mismos. hacer Bueno, Los sí. mismos que no han hecho nada están Claro. bueno, distinguidos doctores me dicen que se tienen que despedir y yo quisiera que lo hagan con una recomendación a las autoridades que vean convenientes. Yo les recomendaría al señor presidente del Estado Plurinacional, le exigiría mandato presidencial. Es hora de mostrar un poco de amor hacia quienes sufren en cárceles, a las familias, a las madres que sufren de los privados de libertad, que es las que más sufren, las abuelitas, las viejitas que tienen que sostener a sus hijos en cárceles. Haga algo por ellos, póngase valiente, señor presidente. Cumpla la Constitución en estos 2 artículos, clasifique a los presos. Hay plata del narcotráfico, hay haciendas, hay casas, hay hoteles, hay vehículos, hay buses, hay trailers incautados al narcotráfico. Hay suficiente dinero para transformar cárceles. A ver si se anima algún momento. Sí, yo coincido con Ramiro. Yo creo que este tema es para alguien que ponga mano dura. Necesitamos intervenir los penales. ¿Y quién lo va a hacer? No lo va a hacer un general, un coronel, un ministro. Lo tiene que hacer la máxima autoridad de este país, que es el presidente. Si no lo hace, es que significa que vamos a seguir postrados en la pobreza, en la miseria, en el inframundo, y afuera nos van a decir ese país lo peor en materia de seguimiento. This is Bolivia, Así es. vamos a decir, no, No. como en el África. Bueno, nos despedimos, gracias doctores y gracias a la audiencia, espero que hayamos cumplido con la orientación. Quiero volar y descubrir el nuevo TAM. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.